¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, «Nunca te conocí, apártate de mí»? Jesús dijo, «Entonces les diré claramente, nunca te conocí, apártate de mí, practicantes del mal». Mateo 7:23. El mensaje más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, se centraba en el corazón de sus oyentes. Dirigió a sus discípulos como la audiencia. Puede parecer inusual escuchar que incluso nuestro Señor omnisciente admite no conocer algo o a alguien. Sin embargo, Jesús se refiere a un tipo de conocimiento relacionado con relaciones personales, en lugar de conocimiento intelectual. Conforme Jesús concluye su Sermón del Monte, ofrece una advertencia final sobre la verdadera fe. Según Jesús, habrá falsos profetas cristianos que se disfrazarán de individuos inofensivos. Mateo 7:15, Biblia ampliada. Cuidado con los falsos profetas, maestros que vienen a ti vestidos de ovejas, aparentando ser amables e inocentes, pero internamente son lobos voraces. Aunque usen lenguaje religioso y muestren poder, en realidad no pertenecen al Señor. Aunque alguien parezca cristiano ante los demás, aún puede ser considerado malhechor por Dios y ser apartado de su presencia, según se declara en el versículo 23. Solo aquellos que siguen la voluntad de Dios y son reconocidos por Él podrán entrar en el cielo. Lo importante no es que nosotros conozcamos a Dios hasta cierto punto, sino que Dios nos conozca. Como explicó Pablo, el que ama a Dios es conocido por Dios. El Señor cuida de su rebaño como un pastor. Isaías 40:11. Y sabe quiénes son sus ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, y conozco sin duda alguna a aquellos que son míos, y los míos me conocen, y tienen una relación personal profunda conmigo. Aquellas palabras sombrías, «Nunca te conocí, apártate de mí, practicantes de la iniquidad», muestran que Jesús es de hecho omnisciente. No los conocía en el sentido de que los conocería si fueran sus seguidores, pero conocía sus corazones. Estaban llenos de iniquidad. La condena de Isaías a la hipocresía encaja bien en este grupo. Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Isaías 29:13. Los malhechores que Jesús no conoce son falsos cristianos y falsos maestros. Apocalipsis 22:15. Fuera están los perros, los impíos, los impuros, aquellos de bajo carácter moral, y los hechiceros con sus drogas intoxicantes y artes mágicas, y la persona inmoral, el pervertido, los molestadores, y los adúlteros, y los asesinos, y los idólatras, y todos aquellos que aman y practican la mentira, el engaño, la trampa. Jesús advierte que un día les dirá a un conjunto de practicantes religiosos, «Nunca te conocí». Dios no se complace en enviar personas al infierno. Según Pedro 3:8, Biblia ampliada, el Señor no tarda, como si fuera incapaz de actuar, y no es lento en relación a su promesa, como algunos consideran lentitud, sino es extraordinariamente paciente contigo, no deseando que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. En el juicio, intentarán justificarse como dignos del cielo, basándose en sus obras, pero esto no funcionará. Mientras afirmen hacer todas esas buenas obras en nombre de Cristo, han fallado en hacer la única obra de Dios que cuenta, tener fe en aquel que Él envió. Así Jesús, el justo juez, los condena a la separación eterna de Él. Un comentarista bíblico popular observó, esta advertencia de Jesús se aplica a las personas que dicen, «Señor, Señor», y aún así su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria. Van a la iglesia, quizás cumplen algunos deberes religiosos diarios, pero pecan contra Dios, y el hombre como cualquier otro podría hacer. Hay quienes hablan como ángeles, viven como demonios, que tienen la lengua suave de Jacobo y las manos ásperas de Esaú. Jesús afirmó ser aquel ante quien las personas deben presentarse en el último día de juicio, y es justamente llamado Señor. Esto debió haber sido una afirmación impresionante para algunos. Había un maestro poco conocido, viviendo en una área remota, que creía que sería el juez final de todas las personas en el futuro. Al decir, en aquel día, Jesús llamó nuestra atención hacia un día de juicio venidero para todos los hombres. ¿Cuál es el principal objetivo de tu vida? ¿Pensarás tanto en esto en aquel día como piensas ahora? ¿Te considerarás sabio por haberlo perseguido con ahínco? ¿Imaginas que puedes defenderlo ahora, pero serás capaz de defenderlo entonces, cuando todas las cosas en la tierra y en el tiempo se habrán desvanecido en la nada? Spurgeon, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Las personas de quienes Jesús habló aquí tenían logros espirituales impresionantes. Profetizaron, expulsaron demonios,
e hicieron muchos milagros. Aunque estas cosas son grandes, no tienen valor sobre la genuina comunión y conexión con Jesús. Significativamente, incluso hacían estas cosas en nombre de Jesús, pero nunca realmente tuvieron una relación de amor y comunión con Jesús. Leemos: nunca te conocí, apártate de mí, practicantes de la ilegalidad. Al final, la salvación se basa en conocer a Jesús y ser conocido por Él, en lugar de solo confesar verbalmente o depender del trabajo espiritual. Es nuestra conexión con Él por el don de la fe, que Él nos da lo que garantiza nuestra salvación. Conectados a Jesús, estamos seguros. Sin conexión con Él, todos los milagros y grandes obras no prueban nada. ¡Qué palabra tan terrible! ¡Qué separación tan terrible! Apártate de mí, de Jesús mismo, a quien proclamaste en unión con quien solo la vida eterna puede ser encontrada. Pues, unidos a Cristo, todo es cielo, separados de Él, todo es infierno. Jesús es el juez, las llaves están en sus manos. Apartarse de Cristo es el propio infierno del infierno. Es la base de toda la miseria de los condenados, ser cortado de toda esperanza de beneficio de Cristo y su mediación. La verdadera fe en Cristo se prueba por la obediencia a la voluntad del Padre. Simplemente decir, Señor, Señor, y reclamar la creencia no es suficiente. También es necesario seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Es posible adquirir un léxico religioso, memorizar versículos de la Biblia y himnos religiosos, pero aún así, fallar en seguir la voluntad de Dios. Aquellos que son verdaderamente nacidos de nuevo, tienen el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Con la ayuda del Espíritu Santo, son capaces de entender y seguir la voluntad del Padre. Romanos 8:9, versión Nueva King James. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Ahora, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, él no es de él. El amor de Dios en sus corazones los motiva a obedecer a Dios y servir a los demás. Romanos 5:5, versión Nueva King James. Ahora la esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Una vez que la puerta está cerrada, nunca se abrirá de nuevo. Sin embargo, algunas personas se aferran a la esperanza de que la puerta pueda abrirse de nuevo, pero no hay nada en las Escrituras que justifique tal expectativa. Por lo tanto, todo aquel que escucha estas palabras mías y las practica, será como un hombre sabio, perspicaz y sensato, que construyó su casa sobre la roca. Y la lluvia cayó, las inundaciones y torrentes vinieron, y los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo aquel que escucha estas palabras mías y no las practica, será como un hombre insensato y estúpido, que construyó su casa sobre la arena, y la lluvia cayó, las inundaciones y torrentes vinieron, y los vientos soplaron y golpearon contra la casa, y ésta cayó, y grande y completa fue su caída. Mateo 7:24-27. Los oyentes de Cristo pueden ser categorizados en dos grupos: aquellos que escuchan y siguen sus enseñanzas, y aquellos que escuchan, pero no actúan en base a ellas. Cristo predicó ahora a una multitud mixta, y así los separa uno del otro, como hará en el gran día, cuando todas las naciones serán reunidas delante de Él. Escuchar a Cristo no es solo prestarle oídos, sino obedecerlo. El Señor estaba ilustrando un punto principal. Nuestra profesión de fe en Cristo será finalmente probada ante Dios. Aquellos que confiaron en Cristo y demostraron su fe mediante la obediencia, no tendrán nada que temer. Fundamentados en la roca, su casa permanecerá. Para aquellos que profesaron confiar en Cristo, pero no obedecieron a Dios, serán condenados. No podemos descartar a la ligera este sermón, pues fue Dios quien nos lo dio. Debemos inclinarnos ante Él y someternos a su autoridad, pues todos seremos juzgados. Mateo 7:28-29, Biblia ampliada. Cuando Jesús terminó de hablar estas palabras en la montaña, las multitudes quedaron asombradas e impresionadas con su enseñanza, pues Él las enseñaba como alguien que tenía autoridad, para enseñar enteramente por voluntad propia, y no como sus escribas, que dependían de otros para confirmar su autoridad. El sermón fue excelente, y es probable que más haya sido dicho de lo que está escrito aquí. Ahora, estaban maravillados con esta doctrina. Es de temer que pocos de ellos hayan sido llevados por ella a seguirle, pero estaban llenos de admiración en ese momento. Él pronunció su discurso con un tono de autoridad. Sus lecciones eran ley, su palabra, una palabra de mando.
Cristo en la montaña mostró más verdadera autoridad que los escribas en los asientos de Moisés. Entonces, la cuestión es cómo servir a Dios de manera aceptable. Es una cosa andar con Dios y servirle de la manera que queremos, y otra cosa servirle de acuerdo con el estándar o manera que Él desea. Recuerda cuando le dijo a Saúl que la obediencia es mejor que el sacrificio. Esto significaba que no podemos buscar servir a Dios en nuestros propios términos, solo de acuerdo con su propia voluntad conocida. Es importante distinguir entre estos, porque muchas personas han afirmado vehementemente que anduvieron con Dios e hicieron su voluntad solo para que Dios dijera: «Apártate de mí». Primero, ven con sumisión reverente. La palabra de Dios nos da una visión profunda de cómo Jesús oró. No estábamos allí para verlo, pero gracias a Dios por la Biblia. Hebreos 5:7. En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció tanto peticiones específicas como súplicas urgentes por lo que él necesitaba con fervoroso llanto y lágrimas, a aquel que siempre fue capaz de salvarlo de la muerte. Y fue oído debido a su sumisión reverente a Dios, su ausencia de pecado y su determinación infalible de hacer la voluntad del Padre. Nos es dicho por qué Dios siempre escucha las oraciones de su Hijo. Dice que Jesús fue oído debido a su sumisión reverente. ¿Cómo demostramos esa sumisión reverente? Hebreos 5:7 se refiere al tiempo en que Jesús oró en el jardín de Getsemaní, y esta es la descripción de lo que sucedió en ese momento. La sumisión reverente, por lo tanto, consiste en decir al Padre: no como yo quiero, sino como tú quieres, hágase tu voluntad. Consiste en renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Jesús nos dio una oración para usar como modelo. Es, por supuesto, lo que llamamos la oración del Señor. En parte de esta oración, incluyó este mismo principio. Nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Al acercarte a Dios necesitas decir: hágase tu voluntad. Estas simples palabras significan que estás diciendo: si mi voluntad no está alineada con la tuya, entonces pongo de lado mi voluntad. Estás diciendo: cuando nuestras dos voluntades entren en conflicto, deja que la tuya prevalezca. En segundo lugar, sé genuinamente dedicado a Dios. La dedicación habla de un compromiso del corazón, que no se desconecta ni desanima fácilmente. Según Crónicas 15:14-15, además, hicieron un juramento al Señor con voz alta, con gritos, trompetas y con cuernos. Todo Judá se alegró con el juramento, pues juraron con todo su corazón, y lo buscaron con celo, y permitieron que él fuera encontrado. Entonces el Señor les dio descanso de todos los lados. Es esencial ver que lograron su descanso después de su genuina dedicación a Dios, de la misma manera que podemos encontrar verdadero descanso cuando elegimos ser verdaderamente dedicados a Dios. Cuando somos verdaderamente dedicados a Dios, naturalmente disfrutamos de su protección, y ese compromiso absoluto del corazón le agrada. Cuando somos verdaderamente dedicados, es natural llevar su presencia y, por lo tanto, ver sus manifestaciones sobrenaturales. La verdad es que algunas personas que son llamadas por el nombre de Dios, porque son frecuentemente vistas en su casa, tienen corazones que están tan lejos del Dios vivo. En tercer lugar, debemos ser sacrificiales en nuestro caminar y trabajar con Dios. La mayordomía para Dios requiere un cierto nivel de sacrificio. Esto se debe a que, a veces, la obediencia puede ser inconveniente para nuestra carne, aunque sea necesaria para andar en las bendiciones de Dios más adelante. El sacrificio generalmente involucra nuestro tiempo, habilidad, energía, tiempo y recursos para ver que el reino de Dios avance en la tierra. Daniel viene a la mente cuando hablamos sobre este tipo de sacrificio. Dejó su comodidad como uno de los principales consejeros del rey y puso su vida en riesgo solo para permanecer dedicado a Dios en oraciones. Desafió aquella orden porque estaba listo para sacrificar todo por el placer del rey, a quien sirve. Abraham también sabía lo que era servir a Dios de forma sacrificial. Oremos. Padre, estoy agradecido por cada privilegio que me has dado. Gracias por las oportunidades de buscar el avance de tu reino. En el nombre de Jesús, pido por la gracia de servirte aceptablemente con alegría, dedicación y compromiso. Amén. Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres sencillos de diversas procedencias, como pescadores, campesinos y artesanos. Dejaron todo para seguir a su Maestro. Testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a difundir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos.
Enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron por causas naturales. Cada una de ellas es un testimonio marcante de su lealtad al Maestro y de la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a su semejante. Curioso sobre el destino de los 12 apóstoles, si piensas que tuvieron muertes comunes, adelanto que estás totalmente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y narrativas macabras. En este vídeo exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como las informaciones relatadas por la Iglesia y los historiadores. Por eso te invito a suscribirte al canal, hacer clic en el botón de me gusta y ver este vídeo hasta el final. Juan, el apóstol amado Juan, el apóstol amado, es una figura central y misteriosa en las narrativas bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, siendo a menudo descrito como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le proporcionó a Juan una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan fue de extrema importancia en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto al Maestro. Tras la muerte de Jesús, Juan desempeñó un papel crucial en la primitiva comunidad cristiana en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y un enlace vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Juan sufrió diversas persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano, por predicar el Evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego lanzado dentro de un caldero de aceite hirviendo. No obstante, Dios milagrosamente habría preservado su vida y no sufrió ningún daño. Ante el milagro, el emperador decretó que fuera desterrado a la isla de Patmos, que funcionaba como una prisión del imperio. Resalto que no existe ningún versículo bíblico que nos confirme o que podamos usar como referencia para afirmar que Juan fue arrojado en aceite caliente antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos, en este caso, es solo la tradición de los llamados padres de la Iglesia, afirmando eso, nada más. Los padres de la Iglesia, en realidad, eran hombres celosos que construyeron la teología hasta hoy utilizada por la Iglesia. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. A continuación, Juan habría sido exiliado en la isla de Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que componen y están registradas en el libro de Apocalipsis, en la Biblia. Estas revelaciones destacan su cercanía espiritual y revelan enseñanzas profundas sobre el futuro. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana relata que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por autoridades romanas, habría muerto de causa natural. Según el obispo Policrates de Éfeso, atestiguado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, el apóstol Juan falleció en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, con cerca de 94 años de edad. Sin embargo, se cuenta que la tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino para edificarse. En la madurez de sus años, Juan, envuelto en la sabiduría adquirida a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaban, corregían y animaban a los fieles. Sus enseñanzas, impregnadas por la vivencia al lado de Cristo, resonaban con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la fe naciente. El apóstol amado, en sus días finales, reflexionaba sobre el tapiz de la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Éfeso, donde la Iglesia luchaba por mantener su identidad en medio de un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribía, en cada consejo que daba, Juan enfatizaba el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. Él recordaba constantemente a la comunidad la importancia de permanecer fiel a la verdad, al mismo tiempo que exhortaba al amor y a la unidad, evocando el propio pedido de Jesús para que sus seguidores fueran uno. Juan 17, capítulo 21. En las visiones registradas en el Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo. Incluso en medio de las persecuciones y tribulaciones, señalaba la victoria final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones,
repletas de simbolismo, sirvieron como fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, no importa cuán grande sea la adversidad, el triunfo final pertenece a Dios. Juan, en el crepúsculo de su vida, dejó un legado inmensurable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y de la vida que vivió, continúa inspirando a incontables generaciones, señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Hermano Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con el propio Cristo resalta su posición de prominencia entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia es evidenciada por el hecho de formar parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 presenciaron milagros y enseñanzas exclusivas, revelando la confianza especial que Jesús depositaba en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un desenlace dramático. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Agripa I de Judea, buscando complacer a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago. El rey Herodes extendió sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. La narrativa no proporciona detalles minuciosos sobre el método exacto de la ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado por una espada. Es importante notar que existen 2 apóstoles llamados Santiago en las Escrituras: Santiago, hijo de Zebedeo, al cual ya conocemos, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago, el menor. Su participación activa en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Tras la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago, hijo de Alfeo, se vuelve aún más escasa. La tradición cristiana, sin embargo, sugiere que también desempeñó un papel en la expansión del evangelio, posiblemente realizando actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno a la muerte de Santiago, el menor, sea un punto de incertidumbre. Sin embargo, la mayor parte de la doctrina cristiana cree que el hijo de Alfeo también murió por orden del rey Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado en público. La imagen de Santiago siendo decapitado es frecuentemente encontrada en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. No obstante, otras fuentes, como un libro del siglo I después de Cristo llamado Martirio de los Apóstoles, afirma que Santiago fue arrojado desde el pináculo del Templo de Jerusalén y a continuación apedreado hasta la muerte. En la Jerusalén del primer siglo, la noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva, resonó con intensidad por las callejuelas y mercados. Su martirio no fue solo un golpe a los corazones de los seguidores de Jesús, sino también un claro signo de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago fue un momento definitorio, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana. En la comunidad de creyentes, la pérdida de Santiago provocó una mezcla de duelo y determinación. Pedro y los otros apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y en la resolución de continuar la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago sirvió como un doloroso pero poderoso recordatorio de que el viaje que habían emprendido requeriría sacrificios extremos. Sin embargo, la muerte de Santiago no fue en vano. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La Iglesia, aunque perseguida, comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, llegando a Samaria y eventualmente a los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró suelo fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago, el menor, continuaba su ministerio discreto pero vital. Aunque las Escrituras proporcionan pocos detalles sobre sus actos posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también desempeñó un papel significativo en la difusión de la fe.
Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana en un período de incertidumbres y desafíos. La historia de los dos Santiagos, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones posteriores de cristianos. Ellos representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia. Uno, llamado a un papel público y un final dramático. El otro, a una contribución más silenciosa, pero no menos importante. Al reflexionar sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, el menor, somos recordados de que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno de ellos, a su manera, abrazó el llamado de seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública enfrentando la espada del verdugo, o en las sombras discretas pero esenciales del servicio fiel. Sus historias continúan resonando en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con coraje, amor y fidelidad inquebrantable. Pedro, originalmente conocido como Simón Pedro, nació en Betsaida, en Galilea. Pedro era pescador de profesión cuando fue llamado por Jesús para convertirse en pescador de hombres. Su nombre, antes Simón, fue cambiado posteriormente a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo fervoroso, a menudo impulsivo, pero profundamente dedicado a Jesús. Fue testigo de milagros como la caminata sobre las aguas y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pedro desempeñó un papel central en la última cena y fue destacado como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante la prisión es un episodio marcante, seguido de un profundo arrepentimiento y restauración por el propio Cristo tras la resurrección. Tras la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje por el vasto territorio del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Eventualmente, estableció su residencia en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su papel es evidenciado en los Hechos de los Apóstoles, donde juega un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente entre los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de eventos. El emperador Nerón responsabilizó a los seguidores del cristianismo por el incendio y dio inicio a una persecución implacable contra ellos. Pedro acabó siendo detenido y condenado a la pena de muerte. La tradición relata también que Pedro pidió ser crucificado de manera inversa, cabeza abajo, por humildad, alegando no ser digno de morir de la misma forma que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue el Monte Vaticano, donde hoy reposa la majestuosa Basílica de San Pedro. Se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio por todo el mundo. Su muerte es considerada como un testimonio valiente y final de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia nos cuenta que, durante esa persecución, muchos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones horrendas, pero la fe de la comunidad permaneció firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de coraje y sacrificio de líderes como Pedro. Conforme las llamas de la persecución ardían, la fe de los cristianos se esparcía con aún más vigor, una llama inextinguible que desafiaba la opresión y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, como narra la tradición, no era solo un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo. Esta elección refleja la transformación profunda que ocurrió en la vida de Pedro desde aquel primer encuentro en las orillas del mar de Galilea. El pescador impetuoso se había convertido en el pilar de la Iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaban a innumerables otros en el camino con Cristo. Su muerte no fue el fin, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, con sus fallos y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración y ánimo para todos los cristianos. Su trayectoria, marcada por la negación y la restauración, por la valentía y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso el corazón más frágil. Al parecer, el emperador Nerón también fue responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia,
su contribución y legado son significativos. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un deseo genuino de comprender los misterios del reino. Tras la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio, particularmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde es reconocido como autor de una carta breve y poderosa dirigida a los cristianos. En esta epístola, exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del amor fraternal. En cuanto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, sin embargo, por apedreamiento. Otras fuentes indican que Judas Tadeo fue asesinado con hachazos, una forma brutal de ejecución en aquel tiempo. Independientemente de los detalles específicos, su muerte es frecuentemente considerada como un testimonio de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos patrones de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, hermano de Simón Pedro, aunque a menudo en la sombra de otros apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su viaje como discípulo. Andrés es frecuentemente asociado a momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y peces, donde presentó un joven con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en instrumento en la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde se le menciona consistentemente entre los primeros. Tras la muerte de Jesús, continuó la propagación del cristianismo primitivo. Su viaje misionero lo llevó a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se le considera el fundador de la Iglesia de Constantinopla. En cuanto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés habría pasado por una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. No obstante, su crucifixión tiene una peculiaridad única. Fue clavado en una cruz en forma de X, que más tarde se conocería como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta forma, pues creía que era indigno de morir de la misma manera que Jesús. Sus restos mortales fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia por mar, donde se dice que el barco naufragó. El apóstol Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés, fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios, a menudo referido como Felipe de Betsaida, destaca su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe es frecuentemente asociado a episodios significativos en la narrativa bíblica. En uno de esos episodios, Jesús pide a Felipe resolver la cuestión de alimentar a la multitud, desafiando su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana ante un desafío aparentemente insuperable. Evalúa la situación considerando los recursos materiales disponibles y responde a Jesús diciendo: 200 denarios de pan no son suficientes para que cada uno reciba un pedazo. A pesar de la lógica humana, Jesús toma los panes, agradece a Dios y distribuye a la multitud de manera milagrosa. Los panes y peces se multiplican, alimentando no solo a 5.000 hombres, sino también a mujeres y niños, con 12 cestas de sobras recogidas. Incluso después de la muerte de Jesús, Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol Felipe. Las informaciones sobre su muerte se basan principalmente en tradiciones de la Iglesia y no existe un consenso claro sobre los detalles. Los relatos cuentan que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, en Asia Menor, en el año 80 después de Cristo, durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón, conocido como Simón, el celote Simón, conocido como Simón, el celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un compromiso fervoroso con sus principios. Poco se sabe sobre la vida previa de Simón antes de su llamado por Jesús. Su designación celote
sugiere una posible asociación con el grupo político-religioso de los celotes, conocidos por su dedicación fervorosa a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un ferviente celo nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón, el celote, son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos afirma que Simón fue brutalmente torturado. Su cuerpo fue desollado y serrado en dos durante la persecución a los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomeo, uno de los 12 apóstoles. Bartolomeo fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su encuentro inicial con Jesús se describe en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús y éste lo saluda como un hombre sin falsedad. Tras la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomeo viajó por la India para predicar el Evangelio. Tuvo éxito en convertir a muchas personas